¿Cómo conquistar medio mundo cuando no tienes ni un gramo de comida? Y fuera hace 43 secretos. Observen el ejército del rey húngaro. Miles de caballeros con pesadas armaduras de hierro, seguidos por una interminable caravana de 2000 carros. Cargan de todo, desde sacos de grano hasta enormes hornos de pan y barriles de vino. Es una enorme ciudad sobre ruedas que se atasca en cada bache y avanza a paso de tortuga por los campos nevados. En tan solo 2 semanas, esta gente empezará a morir de hambre en los campos vacíos, sin haber esperado jamás a sus rezagados convoyes. Al mismo tiempo, 13.000 mongoles se desplazan por el mismo desierto helado. No llevan carretas. Mientras los europeos contemplan calderos vacíos, los mongoles vuelan 1.500 kilómetros y capturan una ciudad tras otra. Su secreto es simple. Fueron los primeros en lanzar por la borda el ancla que había arrastrado a todos los ejércitos del mundo al fondo durante siglos. Pero ¿cómo se alimenta a tanta gente en pleno invierno en la estepa con las manos vacías? ¿De dónde se saca agua si los ríos se han congelado? ¿Y cómo logró sobrevivir un ejército entero durante meses sin ningún tipo de víveres? Hoy hablaremos de 10 trucos que ayudaron a alimentar a 13.000 soldados sin suministros de alimentos ni trenes de equipaje. Estamos empezando. La ciencia militar europea de aquella época se basaba en una regla de hierro. El ejército es, ante todo, un enorme estómago. Para alimentar a 1.000 personas, el rey húngaro necesitaba conducir 2.000 pesados carros. Cada uno de estos carros transportaba grano, harina, repuestos para las ruedas y enormes calderos. Pero aquí residía el error fatal, un error del que los europeos se dieron cuenta demasiado tarde. 2.000 carros no eran solo carga, eran una serpiente pesada de madera y hierro, de varios kilómetros de longitud. En condiciones de frío extremo y nieve profunda, esta serpiente se convertía en un ancla. Si a un carro se le rompía una rueda o los bueyes se atascaban en un ventisquero, todo el ejército se detenía. 1.000 soldados esperaban mientras sacaban un carro del barro. Gracias a esto, los europeos podían recorrer un máximo de 30 kilómetros al día. Estaban atados a los caminos y a bueyes lentos que se comían la mitad de lo que llevaban en las carretas. Los mongoles analizaron este sistema y simplemente lo descartaron. Entendieron lo que ningún general europeo entendía. El carro no es la salvación, es una sentencia de muerte. Tras deshacerse de su convoy de bagajes, los mongoles dejaron de ser un ejército y se transformaron en un viento gélido. No necesitaban carreteras, no les temían las nieves profundas ni los pantanos helados. Mientras los caballeros húngaros, hundidos hasta las rodillas en el barro, luchaban por sacar sus provisiones de vino y pan, los jinetes mongoles recorrían 120 kilómetros al día. Eso es 4 veces más rápido que cualquier enemigo de la época. Esa velocidad era más eficaz que cualquier arma. Imaginen la conmoción de un príncipe europeo al recibir un informe. El enemigo ha sido avistado a 4 días de viaje de la ciudad. Se sienta a comer con calma, seguro de tener tiempo para prepararse. Pero antes de terminar, las flechas mongolas ya atraviesan su ventana. Los mongoles adelantaban la noticia de su llegada. Aparecieron donde menos se los esperaba. Y cuando parecía físicamente imposible, el ejército se convirtió en un fantasma que no dejaba rastro de carros destrozados. Pero esta velocidad tenía una desventaja que se suponía que condenaría a los mongoles desde la primera semana. Cualquier jinete experimentado sabe que si se obliga a un caballo a galopar 100 kilómetros al día con un frío glacial, su corazón simplemente no podrá soportarlo después de 3 horas. Un caballo es un ser vivo, no una máquina. Necesita descansar, beber agua tibia y comer avena. Los europeos, al ver desaparecer la caballería mongola en el horizonte, se sentían confiados. Que corran,
Sus caballos morirán de agotamiento mañana por la mañana y los venceremos con nuestras propias manos. El sol se ponía. La escarcha se intensificaba hasta los 40 de la contrarrestad de Gira, y los mongoles aún no se detenían. Y aquí, en su sistema, surge un detalle que enloqueció a los oficiales de inteligencia europeos. Al mirar por los telescopios, vieron cosas que contradecían todas las leyes de la naturaleza. Los caballeros europeos, atascados en el barro con sus carretas, esperaban el amanecer con una sola esperanza. Creían que, por la mañana, los caballos mongoles simplemente caerían muertos tras una cabalgata tan salvaje. Pero cuando el sol salió sobre la estepa helada, el horizonte estaba vacío. El enemigo no solo se detuvo, sino que se volvió aún más rápido. El secreto de esta resistencia imposible residía en una simple cifra: 5. Por cada guerrero del ejército mongol había 5 caballos de montar. Mientras el europeo agotaba todas sus fuerzas en 1900, un solo caballo, el mongol los cambiaba como si fueran baterías de repuesto. La mecánica de esta cadena de montaje viviente era dolorosamente eficiente. El jinete montaba al primer caballo durante 3 horas, impulsándolo al máximo mientras estaba fresco. En cuanto el animal empezaba a jadear, el mongol, a galope tendido sin tocar el suelo, saltaba a la silla del siguiente caballo. La bestia cansada no era abandonada ni conducida con correa. Simplemente la dejaban correr junto a ella con el mismo arnés. Sin el peso del jinete, la pesada silla ni las armas, la yegua se recuperaba sobre la marcha. Simplemente corría ligera detrás de la manada, descansando 12 horas hasta que le tocaba cargar de nuevo a su amo. Era la matemática de la victoria. 5 caballos permitían al ejército viajar durante 15 horas seguidas, mientras que cualquier otra caballería del mundo se habría agotado tras solo 3. Los mongoles no construían establos, ni transportaban avena. Sus caballos, Sefitu, recuperaban sobre la marcha. El ejército se había convertido en una enorme máquina que nunca apagaba sus motores. Mientras una parte del sistema trabajaba al límite, las otras 4 almacenaban energía. A los ojos de los europeos, acostumbrados a descansos y comidas programados, parecía brujería. Pero incluso la cinta transportadora más perfecta es inútil si se queda sin combustible. 13.000 personas y medio millón de caballos entraron en la zona que los geógrafos llamaron la zona muerta. 500 kilómetros de desierto helado, donde los ríos se habían congelado hasta el fondo y el suelo se había convertido en roca sólida bajo 1 metro de nieve. No había ni un solo pozo, ni un solo conejo, ni una sola alma viviente. En tales condiciones, cualquier ejército del mundo se habría convertido en un cementerio helado al 4.º día. Pero los mongoles siguieron avanzando, usando un secreto que los europeos consideraban repugnante e imposible. En el momento en que el agua se agotaba, el guerrero desenvainó su cuchillo y se volvió hacia su caballo. En el gélido desierto, la principal amenaza no era ni siquiera el hambre, sino la sed. Cuando hace 43 grados, los ríos se congelan, convirtiéndose en piedras inservibles. Si hay nieve, significa suicidarse. El cuerpo gasta tanto calor interno derritiéndolo que una persona simplemente se congela por dentro. Los mongoles comprendían estas matemáticas de supervivencia mejor que cualquier científico. Contaban con un mecanismo biológico único. Un caballo que podía extraer agua de debajo de la nieve y almacenarla en el calor de su cuerpo. Para un guerrero mongol, un caballo no era solo un medio de transporte, sino una fuente móvil de líquido. En los momentos más críticos, cuando cientos de kilómetros de vacío se extendían por delante, el jinete hacía una pequeña incisión en el cuello del animal. Era un cálculo estricto. El cuerpo de un caballo contiene unos 45 litros de sangre. Extraer 1 litro equivale a hacerle un análisis de sangre a una persona.
Es seguro para el animal. Se recuperará en una semana. Pero para una persona, ese litro caliente se convirtió en un salvavidas. Tenía sal, minerales y ese mismo calor que el hielo no podía proporcionar. Los caballeros europeos, criados con ideales diferentes, consideraban esto la mayor manifestación de barbarie. Preferían morir deshidratados, pero no se atrevían a usar ese tanque de repuesto. Los mongoles, en cambio, veían el mundo con pragmatismo. Un guerrero muerto no ayuda a su caballo, pero uno vivo lo lleva a pastar. No era crueldad, sino una árida ingeniería de la vida. Pregúntate, ¿podrías superar tu miedo y beber ese sorbo para evitar convertirte en una estatua de hielo en medio de la estepa? Fue esta capacidad de hacer lo que otros consideraban imposible lo que impulsó a su ejército. Sin embargo, la sangre era solo un modo de emergencia, una alarma en caso de muerte inminente. Para la vida cotidiana y las interminables migraciones, los mongoles necesitaban algo diferente. Comida que no requiriera paradas, que no temiera a las heladas y que se cocinara sola mientras el ejército cargaba hacia la batalla. Mientras los jinetes recorrían kilómetros y kilómetros, las pesadas bolsas de cuero se balanceaban constantemente sobre sus sillas, y en su interior, gracias al galope furioso y al movimiento constante, algo sucedía que transformaba la leche común en el combustible perfecto para la guerra. Si un litro de sangre era un suministro de emergencia en caso de muerte inminente, se necesitaba algo más sustancioso para avanzar sin cesar. Para recorrer 100 kilómetros al día, un guerrero necesita combustible que no requiera detenerse a encender fogatas. En condiciones donde cada hora cuenta, los mongoles convertían el mismo movimiento en un proceso culinario. Mientras los europeos perdían un tiempo precioso recogiendo leña y atizando el fuego en pesadas estufas, la cocina de un mongol trabajaba sola junto a él. De cada silla colgaban bolsas de cuero llenas de leche de yegua. El secreto residía en que la agitación frenética sustituía al cucharón y la batidora. Con el constante movimiento, la leche dentro de la bolsa se batía y fermentaba, convirtiéndose en kumis. No era solo una bebida, era auténtico pan líquido. Lo tenía todo: grasas, proteínas y esas mismas vitaminas que tanto faltaban en invierno. Al anochecer, tras un viaje de 10 horas, el jinete recibía una cena preparada, que también contenía un poco de alcohol. Esto ayudó a mantener el calor y evitó que el líquido se congelara incluso en condiciones de frío intenso. Pero el kumis solo daba energía para el día. El verdadero poder del ejército residía en que los mongoles habían encontrado la manera de derrotar a los jin. Cualquier carne se echa a perder en 2 días, y guiar manadas de vacas significaba volver a convertirse en una lenta tortuga. La solución fue el borscht, una carne que el tiempo no puede matar. Los mongoles cortaban la carne en tiras finas y las colgaban al gélido viento de la estepa. La escarcha y el aire seco absorbían literalmente toda el agua de la carne, dejando solo un concentrado duro. Esta carne se volvió 5 veces más ligera y se convirtió en auténticas piedras grises. No se pudría durante años y no temía la humedad. Tras este procesamiento, un toro entero cabía en una pequeña bolsa de lona que el guerrero simplemente ataba a su silla de montar. Para comer esta piedra sobre la marcha, los mongoles usaban otro truco. Colocaban tiras de carne bajo sus sillas de montar. El calor del caballo y el peso del jinete funcionaban simultáneamente como una prensa y un horno. Después de un par de horas, la cecina, que estaba dura, se volvía blanda y caliente, lista para comer. La sangre, los kumis y los luchadores crearon una máquina de guerra completamente autónoma. Un guerrero mongol no dependía del suministro de harina ni de grano. Él mismo era un almacén de alimentos ambulante.
Esto les daba una ventaja de un mes en tierras completamente áridas, pero la historia cuenta de campañas mongolas que no duraron semanas, sino muchos años. A medida que los suministros en las alforjas escaseaban y aún quedaban miles de kilómetros de tierras extranjeras por recorrer, el sistema de abastecimiento cambió. Los jinetes no empezaron a morir de hambre, simplemente adoptaron un modo en el que cualquier cosa que encontraran se convertía en alimento. Pero, ¿y si el enemigo decide quemarlo todo a su paso, dejando solo cenizas? Incluso las provisiones de carne más abundantes bajo la silla de montar acaban agotándose, sobre todo cuando un viaje no dura meses, sino años, pero donde cualquier otro ejército habría empezado a debilitarse y a mendigar comida a los campesinos locales, los mongoles simplemente cambiaron su sistema de abastecimiento. Convirtieron la guerra en una fuente inagotable de recursos, obligando a países extranjeros a alimentarlos. En primer lugar, el ejército se convirtió en una gigantesca jauría de cazadores que no dejaba escapar ningún animal a su paso. Los jinetes se desplegaron por la estepa en una amplia cadena, peinando cada arbusto y cada barranco. A todo galope podían cazar un conejo o una marmota, y esta presa fresca se enviaba inmediatamente a la olla. En un solo día, una red tan vibrante de miles de cazadores podía obtener varias toneladas de carne sin perder un solo minuto. Pero el verdadero secreto residía en las raciones de carne viva que se agotaban lentamente al final del ejército. Tras el ejército principal, enormes rebaños de ovejas y cabras buscaban su propio pasto bajo 1 metro de nieve. A medida que la carne seca en sus alforjas se agotaba, los jinetes simplemente mataban a algunos animales del rebaño que los seguía. Pero a medida que los mongoles se acercaban a las fronteras de los estados, sus tácticas de abastecimiento se volvieron aún más duras y efectivas. Usaban el miedo como la forma más rápida de llenar sus bolsas. Un jinete solitario se acercaba a las puertas de otra ciudad. Un embajador con sombrero de piel y un simple pergamino en la mano. Su mensaje era breve y claro. Dadnos el 10% de toda vuestra comida y oro, y nos marcharemos en 1 hora. Si os negáis, no quedará nada vivo aquí en 10 minutos. El pánico se cernía sobre las murallas de la ciudad, mientras los mongoles simplemente daban vuelta al reloj de arena o contemplaban el sol en silencio. Los gobernantes solo tenían 10 minutos para decidir el destino de miles de personas. 10, 9, 8. El tiempo corría, y el miedo al ejército invisible pero enorme se cobraba su precio. En 80 de cada 100 casos, las puertas se abrían solas. Los habitantes del pueblo sacaban sacos de grano, carne salada y vino solo para dejar pasar a los jinetes. Los mongoles tomaron lo mejor, lo cargaron en caballos recién capturados y desaparecieron en el horizonte tan rápido como habían aparecido. Las ciudades les dieron de todo, desde pan fresco hasta caballos nuevos. Pero, ¿qué ocurrió cuando el ejército se adentró en el verdadero vacío? Allí donde no había ni un alma viviente en cientos de kilómetros a la redonda, ni un solo granero, ni siquiera el animal más pequeño. Más adelante, se extendían tierras que el enemigo había arrasado, con la esperanza de que el hambre detuviera a los mongoles donde las espadas habían fallado. Para evitar caer en esta trampa mortal, los mongoles necesitaban conocer el futuro con unos días de antelación, y para ello contaban con un grupo especial de personas que siempre estaban en la sombra. Pero eran ellos quienes decidían si el ejército recibiría alimento al día siguiente. Para evitar caer en una trampa mortal de tierra arrasada, los mongoles necesitaban prever el futuro con varios días de antelación. Una semana antes de que partiera la avalancha principal de jinetes, los ojos del imperio, unidades especiales de reconocimiento ligero, volaban hacia el vacío.
Estas personas viajaban ligeras de equipaje, y su principal tarea no era combatir, sino recopilar datos cada hora sobre si el ejército podría sobrevivir a la siguiente etapa. Como señaló el historiador persa Rashid al-Din en sus crónicas, los exploradores buscaban no solo al enemigo, sino también la posibilidad misma de vida, donde aún quedaban hierbas altas bajo la nieve y donde manaban manantiales no congelados. Pasaban noticias a lo largo de la cadena a diario, creando un mapa viviente 500 kilos por delante en la mente de los comandantes. Pero la inteligencia no solo informaba de dónde ir, sino también de dónde absolutamente no ir. Los mongoles ganaron no por ser demonios todopoderosos, sino porque conocían los límites de sus habilidades mejor que nadie. En los registros del embajador europeo, Plano de Carpini, se menciona que nunca se adentraron en las selvas de Vietnam, donde sus caballos morirían instantáneamente por el calor y la humedad. Evitaron los interminables pantanos de Rus, donde los pesados cascos de los caballos se atascaban rápidamente, convirtiendo al jinete en un blanco fácil. Las altas montañas del Tíbet también permanecieron intactas. Simplemente no había suficiente pasto allí para alimentar a su ganado. La estrategia mongola se basaba en conocer sus debilidades. Si se abrían paso a la selva, cambiaban de ruta, incluso si eso significaba semanas de viaje extra. Tenían una regla de hierro que desconcertaba a los caballeros europeos. Si el asedio de una ciudad duraba más de 2 meses, el ejército daba media vuelta y se marchaba. Las matemáticas eran fáciles. En 2 meses, los caballos se habían comido toda la hierba de la zona, y las provisiones de acónito en las bolsas escaseaban. Para los mongoles, el orgullo de la victoria nunca valía la pena que un ejército muriera de hambre. Mientras los europeos se quedaban atrapados fuera de las murallas durante años, muriendo de disentería y hambre, los mongoles simplemente elegían un objetivo diferente. Pero incluso la inteligencia más brillante es inútil si el propio ejército se convierte en una turba descontrolada. 13.000 personas significan 13.000 problemas. En cualquier otro ejército del mundo, semejante escala conduciría inevitablemente al caos. Los guerreros se robaban comida unos a otros, desertaban a la primera señal de hambre y se enzarzaban en sangrientas luchas por los restos del botín. Las tropas europeas a menudo se desintegraban desde dentro, incluso antes de ver al enemigo. Pero la máquina de matar mongola funcionaba con la aterradora precisión de un reloj. Mientras otros caballeros se cortaban entre sí por un trozo de pan, los mongoles permanecían sentados en perfecto orden, esperando la orden. Y el secreto de esta calma gélida residía en una estructura imposible de romper desde el exterior. Este reconocimiento impecable sería inútil si el propio ejército se convertía en una turba descontrolada a la primera señal de hambre. Pero mientras las milicias europeas se desintegraban debido a disputas internas por un trozo de pan, la máquina de matar mongola funcionaba con la aterradora precisión de un reloj. El secreto de esta gélida calma residía en la rígida vertical decimal que ningún enemigo podía romper desde el exterior. En el centro de todo existía un sistema de decenas, 10 personas en un arban, 10 arbans en un yagun, es decir, hasta 1000 jinetes. Como señaló el famoso viajero Marco Polo en sus escritos, esta estructura no solo dividía a las personas, sino que creaba un vínculo inquebrantable entre ellas. Cada guerrero de su escuadrón no era solo un camarada, sino un rehén. Según el gran Yasa, el código de leyes de Genghis Khan, existía una responsabilidad mutua implacable dentro del ejército. Si una persona de cada 10 mostraba cobardía, robaba comida a un camarada o se quedaba dormida durante la guardia, los 10 eran ejecutados sin excepción. Esto convertía la honestidad y la disciplina en una cuestión de supervivencia biológica. El enviado del Papa,
Plano Carpini, escribió con asombro que los mongoles nunca se roban la comida, ni siquiera cuando se mueren de hambre. El abastecimiento aquí se ha convertido en una árida matemática. Cada gramo de luchador o litro de kumis era distribuido por un decurión con la precisión de un boticario. Mientras los caballeros europeos se descuartizaban unos a otros por los restos del botín, los mongoles esperaban en perfecto orden su parte. Un ejército de 13.000 hombres operaba como un solo organismo, donde la mano derecha siempre sabía lo que hacía la izquierda. El sistema decimal eliminó el caos, el robo y la deserción, transformando una vasta masa de personas en una cadena de montaje disciplinada. Aprendiste las 10 razones, desde la sangre en las venas de los caballos hasta la impecable estructura administrativa. Pero lo más aterrador es que este sistema perfecto funcionó a la perfección durante 200 años. Parecía eterno hasta que los mongoles se encontraron con un enemigo que no los combatió con los métodos antiguos. Este enemigo hizo algo impensable. Simplemente volvió sus propias armas contra los nómadas, desquiciándolos. La férrea disciplina y el sistema decimal hicieron a los mongoles invencibles en combate abierto, pero fue en Europa donde encontraron armas contra las que ni las flechas ni la velocidad eran eficaces. En 1241, un ejército de 5.000 jinetes invadió Hungría, capturando ciudades cada 3 días. El rey húngaro, al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad en una lucha justa contra esta máquina de abastecimiento, recurrió a medidas extremas. Ordenó no solo refugiarse tras los muros de castillos de piedra, sino convertir todo el país en un desierto sin vida. Los habitantes quemaron sus propios campos, arrearon a sus últimos animales a lo profundo de los bosques y llenaron los pozos de piedras. Cuando los mongoles entraron en el asentamiento, no encontraron grano, ni heno, ni siquiera un techo sobre sus cabezas. La gran estrategia de vivir de la tierra, sobre la que escribió el historiador Rashid al-Din, se convirtió repentinamente en una trampa mortal. Si los jinetes no tenían nada que poner bajo sus sillas y los caballos no encontraban hierba bajo la capa de ceniza, el tiempo comenzaba a jugar en contra de los invasores. Después de 6 semanas, el hambre hizo lo que miles de caballeros europeos no pudieron. El ejército mongol no perdió ni una sola batalla importante, pero se vio obligado a retroceder y retirarse simplemente para no perecer de agotamiento. Esta táctica se llamó la tierra arrasada y expuso la principal paradoja del gran imperio. La movilidad sin trenes de equipaje que hacía a los mongoles invencibles se convirtió en su mayor debilidad. Dependían fatalmente de los recursos de la tierra que atravesaban. Si la tierra estaba vacía, la cadena de suministro mongola simplemente se estancaría, como un tanque moderno sin una gota de gasolina. Pero ni siquiera esta retirada forzada marcó el fin de su expansión. Simplemente demostró la eficacia de su sistema a lo largo de los siglos. Los llevó a desarrollar la fórmula definitiva que les permitió mantener el poder sobre la mitad del mundo durante muchas décadas. Y esta última pieza del rompecabezas era mucho más compleja que simplemente poder cabalgar rápido o almacenar carne durante años. Los ejércitos europeos de aquella época se construían sobre una base inquebrantable de piedra y hierro macizo, pero los mongoles los contrarrestaron con algo mucho más duradero: un flujo de energía impecable. Mientras que los caballeros dependían de la fuerza bruta y la fe en la invencibilidad de su armadura, los nómadas crearon un sistema donde cada elemento formaba parte de un único mecanismo de relojería perfectamente ajustado. Como señaló el legado papal, Plano de Carpini, en sus informes, toda fuerza llega a su límite, pero un sistema bien construido no conoce límites. Esta es la principal conclusión de nuestra investigación. Los mongoles ganaron no por ser más numerosos,
sino porque convirtieron la física misma de la supervivencia en su principal arma estratégica. Analicemos esta fórmula de nuevo, porque aún parece imposible para la ciencia moderna. 5 caballos de repuesto por cada jinete creaban una cinta transportadora viviente que nunca necesitaba detenerse para descansar. La sangre extraída directamente de las venas del caballo en una helada de 40 grados se utilizaba como agua y proporcionaba el calor necesario durante las horas más oscuras de la travesía. Una bolsa de cuero en la silla convertía la leche común en nutritivo kumis simplemente con el temblor natural de un caballo al galope. La carne seca, ablandada por el calor del cuerpo del caballo y el peso del jinete, permitía al guerrero comer sin soltar literalmente su arco. El reconocimiento, capaz de ver cientos de kilómetros por delante, y el orden de acero del sistema decimal, eliminaron por completo el caos, el robo y la decadencia interna. Lograron lo increíble. Transformaron su pobreza nómada y su absoluta falta de recursos en poder absoluto mediante una movilidad total. El ejército mongol no arrastraba el pesado y engorroso mundo en carretas chirriantes. Iba conquistando este mundo pieza por pieza, sin disminuir el ritmo de avance. Según el gran Yasa, la disciplina era tan estricta que un ejército de 13.000 hombres operaba con la precisión de un solo cazador experimentado. Era la matemática de la supervivencia en su forma más pura, donde cada gota de sangre, cada gramo de grasa y cada minuto de tiempo ocupaban su lugar preciso en los cálculos del Khan. En 1241, esta máquina de muerte se encontraba a las puertas del Atlántico y nada en Europa podía detenerla. Los túmens ya habían conquistado Hungría y Polonia y se encontraban a tan solo 300 kilómetros de París. Un viaje insignificante de 3 días para la vanguardia mongola. Londres estaba a 500 kilómetros y toda la civilización occidental, con sus castillos y órdenes de caballería, carecía de medios físicos para detener este flujo. Los historiadores militares modernos confirman que Europa estaba condenada, y en menos de un mes, los caballos mongoles debían lavar sus cascos en las aguas del océano, pero regresaron y se fueron para siempre, dejando solo montañas de cenizas y escalofriantes leyendas sobre demonios de la estepa. La razón no fue el valor de los defensores ni las tácticas del enemigo, sino un suceso fortuito al otro lado del mundo. En el lejano Karakorum, el corazón del gran Khan Ogedei se detuvo repentinamente, y la antigua ley exigía que todos los líderes regresaran inmediatamente a casa para elegir un nuevo gobernante. De no ser por esa muerte, la historia de toda Europa hoy estaría escrita en un idioma completamente diferente. El mayor imperio de la historia se construyó sobre 10 reglas de hierro de logística, pero fue detenido por el suspiro accidental de un solo hombre. No fue magia ni misticismo. Fueron matemáticas áridas y despiadadas que derribaron las fronteras nacionales más rápido que cualquier ariete. Pero incluso el sistema de gestión de recursos más perfecto tiene su punto vulnerable, oculto en su propia estructura. Cuando una máquina de captura funciona a la perfección, inevitablemente se enfrenta al problema de qué hacer con un mundo que ya ha dejado de resistir.